Hola a todos, bienvenidos a este webinar que vamos a tratar esta tarde sobre la gestión del conocimiento como causa o motivo a través del cual surge la inteligencia de negocios. Mi nombre es Rubén González Crespo, soy profesor del MBA de la Bureau Veritas Business School, concretamente dentro del área de inteligencia de negocios. Espero que os resulte interesante, a la par que ilustrativo, y después de que veamos esta breve sesión teórico-práctica, estaré encantado de resolver cualquier tipo de duda o cuestión que podáis tener a lo largo de este webinar. Bueno, pues sin más, vamos a comenzar. El índice que vamos a seguir es el que podéis ver en esa transparencia. Vamos a ver brevemente qué es el conocimiento. A continuación vamos a hablar de cómo se gestiona. Esta gestión desemboca en la inteligencia de negocios y finalmente unas breves conclusiones para afianzar los conocimientos que voy a tratar de exponeros a lo largo de este webinar. Bien, si nos planteamos qué es el conocimiento, más allá de lo que dice la transparencia, el conocimiento podríamos definirlo como la capacidad que tiene una persona para transmitir aquella sabiduría que él ha adquirido a lo largo de su historia. Y no solamente aquella que tiene intrínsecamente o que ha ido aprendiendo según ha ido estudiando, sino aquella que está plasmada en algún tipo de documento, por ejemplo un libro, y que él es capaz de asimilar en un momento determinado y transmitir. Es decir, que podríamos hablar de que tenemos una serie de datos inconexos. Si estos datos los conectamos, llegaríamos a tener información. Esta información, cuando es asimilada de alguna manera, bien por un individuo, bien por una organización, se convierte en conocimiento, y la forma de garantizar que ese conocimiento está adquirido es transfiriéndolo a un tercero. Ese tercero puede ser un individuo o puede ser cualquier soporte digital o material en el cual quedaría plasmado esta información que yo en un momento determinado aprendí y ahora le he añadido todo aquello que yo ya sabía previamente y la he enriquecido y la pongo en colaboración para que el resto de las personas puedan utilizarla de alguna manera determinada. Con lo cual, debemos tener en cuenta el saber qué y el saber cómo, y además el saber dónde, porque deberíamos controlar qué sabemos, cómo lo aplicamos y cuándo es el momento oportuno de poderlo aplicar. Y esto es lo que puede dar un aspecto diferenciador con respecto al resto de personas que pueden manejar el mismo tipo de información, pero que su conocimiento es radicalmente diferente. Por ello podríamos hablar que existen diferentes flujos del conocimiento. Estos flujos vienen de Nonaka y Takeuchi, dos grandes escritores e investigadores acerca de la gestión del conocimiento, de tal manera que tendríamos que hablar previamente de dos tipos de conocimiento: el conocimiento tácito, que es aquel que yo quiero, que yo tengo, que yo poseo, que yo adquiero y lo hago intrínseco a mí. Por ejemplo, me sé atar un cordón de una zapatilla, es algo que aprendí de pequeño y que actualmente no me supone ningún tipo de esfuerzo y lo hago de forma rutinaria. Y tendría luego el conocimiento explícito. El explícito es aquel que está en los libros, por ejemplo, que está en un PDF, que está en un ordenador, es decir, algo que está plasmado. ¿Qué flujos del conocimiento tendremos? Pues esto, perdón. A ver. Bien, tendríamos el primero, la externalización, que es quizá de los más complejos que hay, es decir, todo aquello que yo sé que es tácito a mí, lo consigo transformar en algo que es explícito, que queda plasmado. Esto es fundamentalmente lo que las organizaciones están pretendiendo o pretenden, es decir, cómo adquirir todas aquellas competencias que disponen sus empleados y que a la organización les interesa asimilar, de tal manera que si ese empleado se marchase en un momento determinado a otra organización, su conocimiento no se fuera con él, sino que quedara en la propia organización, ¿vale? Con externalización. Otro flujo del conocimiento sería justamente a la inversa, la internalización. Es lo que hacemos todos nosotros cuando estudiamos y aprendemos algo nuevo. Cogemos un documento, lo leemos, lo comprendemos, lo asimilamos y ese conocimiento que estaba plasmado en este documento pasa a formar parte de mis conocimientos que yo soy capaz de aplicar en un momento determinado para resolver algún tipo de problema. En tercer lugar, tendríamos la socialización, que es la forma en la cual distintos colegas del mismo ámbito lo que hacen es que
hablan para resolver un problema, es decir, ponemos en común conocimientos tácitos a través de los cuales nos enriquecemos, y finalmente hablaríamos de la combinación, en la cual tendríamos diferentes documentos que somos capaces en un momento determinado de entender y comprender, y a raíz de esos documentos generamos un nuevo documento en el cual queda plasmada la unión de los dos documentos iniciales, por poner un ejemplo con un documento. Entonces, ¿qué conocimiento es más importante? Los dos a la par, porque realmente el conocimiento tácito da lugar a conocimiento explícito, que a su vez revierte en un nuevo conocimiento tácito que será utilizado por alguien y, como digo, fundamentalmente, ¿para qué? Para resolver un problema y tomar decisiones correctas en un momento determinado.